a todos, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, vamos a hacer un vídeo un poquito diferente a lo que yo suelo traer porque no me gusta hacer pues vídeos comentando las preguntas y respuestas de los desarrolladores a menos que haya algo muy interesante y que yo haya visto que no se ha comentado tampoco demasiado por otros vídeos y bueno, esta vez ha ocurrido algo así. Y me parece que es bastante importante comentar uno de los puntos que ellos han hecho respondiendo a una serie de preguntas acerca del Commander Swap, ¿vale? También he querido esperar un poco a que saliese el evento en otros reinos para ver si podía conseguir los números y justo cuando estaba grabando este vídeo me les han pasado, así que pues vamos a pasar a comentarlo también porque va a ser algo muy interesante y es que seguramente si no cambian nada en cuanto lo pongan activo en todos los reinos se van a poder hacer los dos Commander Swap sin tener que gastar las 12.000 gemas y sin tener que comprar el paquete que vale dinero real, por decirlo así, ¿vale? Es decir, podríamos hacer los dos Commander Swap siendo totalmente free to play. Esto en cuanto salieron las notas ayer fue algo que yo estaba pensando, ¿vale? Pero que quería esperar a que se confirmase pues en los reinos que iban a tener el Commander Swap, digamos, antes que el resto. Así que nada, vamos a mostrar el Discord, ¿vale? Que es donde han hecho pues ese preguntas y respuestas, por llamarlo de alguna manera, y voy a ir punto por punto explicándoos un poquito y me voy a parar y voy a dejar para el final ese punto, ¿vale? Que me parece a mí mucho más interesante y que no he visto que se haya comentado tanto ni que pues haya mostrado esa relevancia, ¿no? Que yo creo que puede tener, ¿vale? Y bueno, ya estamos por aquí con lo que sería las preguntas, ¿no? Que han estado respondiendo los desarrolladores acerca del Commander Swap, ¿vale? Esta primera pregunta, ¿vale? Para mí es la más importante y es la que yo me voy a saltar y voy a dejar pues para el final, ¿vale? Vamos aquí a la pregunta que sería la 2, ¿vale? ¿Cuándo va a estar disponible, ¿vale? Y esto es pues por lo que yo he querido esperar, ¿vale? Aquí nos dice que se va a tener disponible el 8 de enero, ¿vale? Que sería hoy, por eso es por lo que yo he querido esperar en algunos reinos, pero que por lo general en el resto de los reinos, si no hay nada raro, debería estar el 10 de enero, ¿vale? Y esto es cuando me gustaría a mí confirmar todos estos números que me han pasado, pero bueno, para los que ya han empezado el día 8 de enero, pues son los números que os voy a enseñar o que voy a intentar escribir a continuación, ¿vale? Quiero asegurarme de que se está viendo todo, ¿vale? Porque como estoy compartiendo el Discord y normalmente no lo hago, pues quiero que se comparta todo bien, ¿vale? Luego aquí nos dice que si se va a poder obtener el rey Arturo, ¿vale? En el Commander Swap. Esto era algo que ya se había hablado, ¿vale? Que habían dicho que sí. Y bueno, aquí nos lo confirman, ¿vale? Vamos a poder obtener el rey Arturo en el Commander Swap. Sin embargo, aquí hay que hacer una puntualización, ¿vale? Va a haber dos formas de obtener al rey Arturo. Una va a ser pues ese rey Arturo de prueba, ¿vale? Va a ser como un trial. Y ese no se va a poder cambiar, ¿vale? De ahí que muchos estén recomendando que no se reclame ese pues, rey Arturo de prueba, ¿vale? Porque realmente no se puede hacer nada con él, no te deja sacarle de la ciudad, no vas a poder pelear, con lo cual no le vas a poder testear mucho más de la expedición y quizás un arca de prueba, poca cosa más. Y lo que recomiendan muchos es esperarse a este otro evento donde pues se va a poder desbloquear en el quinto día, ¿vale? Que lo podemos ver por aquí. Porque con este evento ya sí que le estarías tú desbloqueando y sería tu comandante propio, ¿vale? Entonces sí que podrías hacer el intercambio de comandantes. Hay mucha gente que dice que si lo has pues desbloqueado de prueba, quizás no se pueda luego hacer el swap porque ya te cuente como que lo tienes desbloqueado. A lo mejor esto ni siquiera afecta, ¿vale? Porque como ya lo has desbloqueado y ya es tuyo propio después, ¿vale? En el quinto día, pues quizás sí que lo puedas hacer el intercambio normalmente, pero con esta nota a mí también me surgió una pequeña duda y lo quería pues contrastar un poquito y sí que parece que se está recomendando que no desbloquees al rey Arturo cuando te salga el trial, el evento del trial, la prueba del rey Arturo, sino que te esperes a desbloquearlo en el otro evento en el que lo puedes desbloquear en el quinto día, que estés seguro que sí o sí se podrá utilizar en el Commander Swap. Aquí también con esto había una pequeña duda de, bueno, ¿qué pasa si me sale el 8 y no me sale lo que viene a ser esto de desbloquear al rey Arturo? Porque pues aquí podíamos ver en el punto anterior nos dice que iba a estar disponible durante 5 días el evento, ¿vale?
va a estar disponible durante 5 días y si pues por lo que sea te salía el evento el 8 y luego comenzaba el Commander Swap el 10, pues no lo podrías desbloquear a tiempo. No sé realmente qué es lo que va a pasar con esto, espero que no haya mucho problema en los reinos en los que les ha salido el 8, ¿vale? Pero imagino que todos podremos desbloquearle en el quinto día al Rey Arturo y el último día de este evento del Commander Swap poder pues maxear con el intercambio al Rey Arturo, ¿vale? Aquí también nos dice que pues si se va a poder utilizar el Rey Arturo, ¿vale? Que ya esto pues nos habían dicho que sí. Y que aquí preguntan una cosa muy rara de que primero le puedes conseguir 5-5-1, luego ponerle a 1-1-1 y luego ya después volverle a conseguir. Es una cosa muy rara, pero ya dijeron que no, que cada comandante solo se va a poder swapear una vez, ¿vale? Así que tener cuidado con esto, no hagáis cosas raras. Y bueno, luego aquí, pues bueno, aquí esto tampoco lo he entendido muy bien, no entiendo por qué alguien quería pues resetear las habilidades y realmente es lo que va a hacer que sea más barato, así que no hagáis cosas raras con no subir habilidades y demás. Y luego aquí pues nos confirman algo que yo ya pensaba que iba a ser así, pero no está nada mal que te lo confirmen, ¿vale? Para asegurarnos, y es que si ya tenemos a un comandante con pericia y nos sobran esculturas, esas esculturas no se van a intercambiar y luego podrías maxear al comandante utilizando a esas esculturas. Y aquí también quería hacer pues una pequeña recomendación o un inciso, ¿no? De que yo realmente los dos comandantes que tengo pensados cambiar va a ser Martel y Cao porque son los dos comandantes que una vez que intercambie seguramente que los pueda maxear del tirón. He visto a gente que está diciendo, bueno, yo estoy utilizando Luch y Alex y ahora con este Commander Swap pues voy a cambiar a Alex pues por William Wallace, ¿vale? Para ir con Liu Che. Y a mí es algo que me parece un fallo, ¿vale? Porque cambiar comandantes que pues no son de taberna, ¿vale? Que pasa de poder conseguir sin tener que gastar pues esculturas en ellos, ¿vale? Es algo que me parece a mí que es un fallo, porque si cogéis y entráis a KVKs de conquista, como podría ser Orleans, o luego salen habilidades de esos comandantes en los bastiones y resulta que les habéis intercambiado, o bien no vais a tener esas habilidades disponibles, o las vais a tener de mucho menos nivel, o vais a necesitar incluso poner esculturas si es que os parece muy interesante esa habilidad para ponerla en los diferentes tipos de KVK. Así que cuidado con esto, ¿vale? Intentar utilizar solamente comandantes de taberna que vais a poder maxear lo más rápido posible, porque en los KVKs, pues esos comandantes van a tener habilidades auxiliares que vais a poder poner en los otros comandantes, ¿vale? Si vamos por aquí al juego, ¿vale? Y os lo muestro pues por aquí, ¿vale? Voy a ocultar un momento Discord. Si vamos por aquí y os enseño un poquito, ¿vale? En Martel a mí me sobran 411 esculturas y en Cao me sobran 336. Pero esto realmente porque yo no abro las llaves, las llaves doradas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tengo más de 7000 llaves doradas que en este Commander Swap, en cuanto intercambias a los dos comandantes, pues lo más seguro es que les vaya a abrir y los vaya a maxear del tirón porque seguramente tenga pues esculturas para maxear a los dos comandantes del tirón y pues así no perder ningún comandante en lo que sería el swap, ¿vale? Voy a poner de nuevo el Discord, ¿vale? Para seguir comentando el resto de las preguntas que nos han respondido. Luego aquí en la pregunta número 7 nos van a decir que si vamos a poder cambiar el Rey Arturo en la versión de prueba, ¿vale? Y esto es lo que os he comentado antes. No vamos a poder cambiarlo. Si está en el periodo de prueba, vamos a tener que reclutarlo por nosotros mismos. Por eso es que os recomiendo que os esperéis, que no saquéis al Rey Arturo de prueba y que pues esperéis a poder pues desbloquear en ese día 5, ¿vale? Que espero que se pueda desbloquear de las dos maneras, pues tanto comprando algún paquete o algo, como de manera totalmente free to play en el quinto día, que pues espero que se pueda conseguir, ¿vale? Y es lo que os recomiendo, que os esperéis, no desbloqueéis al Rey Arturo de prueba y os esperéis a desbloquearle en el otro evento, ¿vale? Luego aquí nos dice, si estamos en temporada 2, vamos a poder hacer el swap o cuándo lo vamos a poder hacer. Y esto es algo que ya se había comentado, ¿vale? Pero no está mal que lo confirmen aquí. Y nos dice que vais a poder tener el evento si estáis en temporada 2 cuando estéis cerca, ¿vale? Cerca de terminar el KVK2 y más o menos cuando esté al punto de terminar y vayáis a pasar a KVK3, que ya se desbloquean los comandantes de conquista.
Luego aquí nos dice, si no pues intercambiamos ningún comandante, vamos a poder hacer el swap más tarde. Y esto es algo que ya se había comentado, que solo iba a salir este evento una única vez, ¿vale? Con lo cual no os guardéis ningún intercambio y utilizar el truco que os voy a comentar pues al final de este vídeo, ¿vale? Porque pues si guardáis luego no vais a poder hacer ningún intercambio de comandante. Quizás luego lo cambian y de aquí a un par de años lo vuelvan a meter porque quieran que más gente vuelva al juego y demás, pero yo no haría cosas raras, ¿vale? No pues guardaría ningún swap para después porque como dice aquí, solo se va a poder hacer durante este evento. Si no lo haces una vez que este evento termine, no lo vas a poder hacer más tarde. Aquí también nos dice que si el nivel del comandante va a afectar al número de tickets que vas a necesitar para hacer el intercambio, ¿no? Y esto es algo que yo también me estaba preguntando, ¿vale? Si en lugar de dejarle al nivel 1 lo pongo al nivel 60, ¿qué pasa? ¿Me sale más barato o no? Y esto es algo que ya aquí nos confirma, ¿vale? Y nos dice que no, que lo único que va a afectar va a ser lo que sería el nivel de habilidad de los comandantes que estemos intercambiando, ¿vale? Entonces, pues aquí es importante para tenerlo en cuenta y ahora os lo voy a explicar en la última pregunta que voy a estar respondiendo, ¿vale? Y aquí en la pregunta 11 nos dice que si va a incluir comandantes de todas las generaciones y qué nivel de ayuntamiento vamos a necesitar. Aquí nos dice que sí, ¿vale? Que de cualquier generación se van a poder pues intercambiar. Esto ya nos dijeron que los únicos comandantes que no se van a poder intercambiar pues va a ser Minamoto, Aníbal Barca y los recolectores. Y si no me equivoco, del Fleda tampoco se va a poder intercambiar porque son comandantes pues que bueno, o tienes muchas esculturas o no se pueden utilizar genéricas en ellos, ¿vale? Como Edelfleda, Minamoto, Aníbal Barca, se consiguen por parte de otros eventos y los recolectores me imagino que es porque, bueno, en reserva estratégica cada pues muchísimos, ya tendréis muchos cofres de que te dan esculturas para todos y tendréis muchísimas de sobra y bueno, vais a necesitar mínimo ayuntamiento 8, pero bueno, creo que si estáis mirando este intercambio de comandante ya todos tendréis ayuntamiento 8. Y ahora vamos a volver aquí al punto 1, que para mí es realmente el punto más importante de este preguntas y respuestas, y es que en el momento en el que salió, aquí nos dice que, pues bueno, si el comandante a lo que queremos cambiar, pues está 5-5, está 1-1-1, ¿vale? Y el otro le tenemos con pericia, pues nos va a costar 120 tickets, pero que si el comandante en el que queremos hacer el swap va a estar 5-5-5-1 ya, ¿vale? Sin haberle ya desbloqueado y querer hacer el swap con otro que ya tenga pericia, solamente va a costar 2 tickets. Y ahí yo aquí me quedé pensando, vale, ¿qué pasa si en lugar de tener triple 5-1 está pues o doble 5-1-1 o 5-1-1-1? Seguramente cueste más barato y podré hacer los dos intercambios sin tener que gastar ni las 12.000 gemas y sin tener que comprar el paquete que nos va a dar pues más tickets extra a cambio de gastar o $50 o una cosa así, ¿vale? Entonces esto es algo que yo quería confirmar y por lo que me he esperado hacer el vídeo hoy y lo que creo que todos tenéis que tener en cuenta y espero que habéis llegado hasta este punto del vídeo, ¿vale? Y es que pues aquí nos dicen que esto solo iba a costar 2 tickets. Yo ya he recibido informaciones, ¿vale? Si puedo lo pondré por pantalla. Y es que pues si queremos hacer el intercambio de comandante, por ejemplo, de un comandante que esté pues 5-5-5-1, como nos dice ahí, va a ser solo 2 tickets, pero si vamos a pasarlo a otro que solo tenga 5-5-1-1, va a ser 12 tickets. Y si queremos que el comandante al que vamos a hacer el intercambio ya lo tenemos 5 y triple 1, ¿vale? 5-1-1-1, va a costar 36 tickets. Con lo cual aquí suena algo muy interesante y es que invirtiendo muy pocas esculturas, ¿vale? Porque subir la primera habilidad al 5 es bastante barato, cuesta muy pocas esculturas legendarias, pues podríamos gastar 36 tickets únicamente, que sería 72 en total para los dos comandantes, con lo cual gastaríamos tan solo 7.200 gemas para hacer los dos comandantes swap, ¿vale? Los dos intercambios de comandantes. Aquí también nos estaba diciendo que si el comandante ya estaba desbloqueado todas las habilidades, costaba 72 tickets, ¿vale? Si lo teníamos triple, todas las habilidades al 1, pero que ya estaba subido.
Eso no sé si realmente va a funcionar así, ¿vale? Porque aquí nos dice en esta pregunta número 1 que nos dice que va a costar 120 tickets, pero parece que en el de prueba pues ha salido como que estaba costando 72 tickets si lo habían subido de nivel. Eso creo que es algo raro, ¿vale? Porque es algo que habían dicho que no iba a afectar. Así que tener en cuenta que si el comandante al que le estáis cambiando está pues todas las habilidades al 1, lo más seguro es que valga 120 tickets, que si tenéis la primera al 5 y el resto al 1 va a ser 36 tickets, si tenéis las dos primeras al 5 y luego ya las otras dos al 1 va a ser pues 12 tickets, y que si le tenéis las tres primeras al 1 y las tres primeras al 5, perdón, y la última al 1, pues va a costar tan solamente 2 tickets, ¿vale? Esto quizás suena un poquito raro decir todos los números sin mostrarlo en pantalla y demás, pero voy a intentar ponéroslo, ¿vale? Cuando edite el vídeo intentaré poneroslo en pantalla para que os hagáis una idea mejor con los números, ¿vale? Y esperaros a que salga el evento para confirmar realmente todos estos números, porque ahora mismo digamos que está en un periodo de prueba y estos números pueden cambiar a cuando salga la versión oficial, pues en todos los reinos, ¿vale? Pero que tengáis mucho cuidado, y es que pues puede ser realmente más barato de lo que nos estemos pensando, y que realmente podamos hacer los dos intercambios totalmente free to play sin tener que gastar, pues como nos dice aquí, ¿vale? Los 5 dólares para comprar los tickets, o sin tener que comprar los 120 tickets por 100 gemas cada uno y gastar 12.000 gemas, ¿vale? Este es mi consejo de hoy, ¿vale? Espero que todos habéis llegado hasta el final del vídeo. Voy a dejarlo en los comentarios y en la descripción, que voy a dejar esta última parte porque me voy a enrollar un poquito más para el final del vídeo. Así que bueno, espero que los que hayáis llegado hasta el final del vídeo toméis en cuenta este consejo, que no intentéis maxear o intercambiar un comandante según lo habéis desbloqueado, porque pues por aquí, como está saliendo, va a ser bastante más barato de lo que nos va a aparecer, ¿vale? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí porque creo que ya me he enrollado bastante en esta última parte y en los comentarios. Así que más o menos esto es lo únicamente importante. Que tengáis cuidado, que va a ser más barato si subís la primera al 5, que gastando a lo mejor tan solamente 100 esculturas legendarias podéis hacer los dos swap gastando solo 7200 gemas, y que tengáis cuidado con desbloquear al rey Arturo en el periodo de prueba, porque no se va a poder swapear y vais a tener que esperar a desbloquear a ese comandante. Ahora voy a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Espero que os haya resultado útil este consejo y que hayáis llegado hasta el final del vídeo, y nos vemos en los próximos vídeos.